intestino delgado pues al peritoneo. El procedimiento que se le realizó al paciente pues fue el cierre de la colostomía, se le realizó una anastomosis término-terminal manual y se le hizo una ventrorrafia con la colocación de una malla onlay y adicionalmente se le colocó un DREN que quedó en el tejido celular subcutáneo. El paciente pues sale en su posoperatorio digamos que inicialmente se queda en la sala de recuperación ya que se le coloca un catéter pues para manejo de la analgesia, pues que está a cargo del servicio de anestesiología, y posteriormente el paciente egresa a la unidad de cuidado intermedio pues para vigilancia posoperatoria. Digamos que inicialmente pues el paciente tenía una mala modulación del dolor, pues fue un procedimiento complejo, pero pues posteriormente presenta pues adecuada modulación del dolor, signos de tránsito intestinal. Lo único, digamos, que en su evolución, que fue, digamos, no muy satisfactoria, fue que empezó a presentar una induración a nivel del hipogastrio. Esto lo empezó a presentar posterior al retiro del catéter, al DREN, perdón. El DREN pues se retiró debido a que su producción era escasa. Entonces, pues se le realizó el retiro y posteriormente el paciente pues presentó una induración donde les mencioné previamente y tenía un punto de drenaje a nivel del tercio medio de la incisión de la laparotomía. Asociado también presentaba secreción por la incisión donde tenía previamente la colostomía. El paciente pues se manejó con una infección de sitio operatorio, se le realizaron curaciones, manejo antibiótico, se le tomó cultivo a la secreción y se aisló una E. coli con una resistencia intermedia, pero con sensibilidad a la piperacillina tazobactam. El paciente con una evolución, digamos, lenta pero satisfactoria, con signos de tránsito intestinal, adecuada tolerancia a la vía oral, sin CIRS, nunca presentó fiebre, no taquicardia, pues digamos que inicialmente pues por la mala modulación del dolor sí, pero ya posteriormente no, y con una disminución de secreción por las heridas. El paciente pues está en curaciones y hoy se le dio egreso para continuar pues su manejo ambulatorio con antibiótico, ambulatorio con cefuroxime. Entonces pues este es el caso. Entonces, en cuanto ya como la revisión del tema, pues estos fueron los términos MESH y las bases de datos que se utilizaron pues, para la búsqueda. Pues recordar que en las eventraciones se estiman que una cuarta parte de todas las personas nacen y desarrollan o adquieren una hernia en su vida, ya sea una hernia primaria o una hernia incisional. Estas reparaciones están llenas de complicaciones que más adelante las vamos a mencionar. Pueden ser desde infecciones en el sitio quirúrgico, complicaciones de la herida o recurrencias de las hernias. Pues digamos que a pesar de las múltiples técnicas que se han venido utilizando para la corrección de las hernias y la disponibilidad de múltiples materiales, pues digamos que el manejo de las hernias ventrales o las hernias incisionales, pues digamos que es complejo. Se ha visto que a 10 años tienen una recurrencia del 30% y cuando hablamos de hernias incisionales complejas, que ya más adelante va a mencionar, cuando se determinan que son complejas, pues tienen una tasa de recurrencia hasta del 70% a los 10 años. Digamos que estos datos que estoy mencionando, pues fueron tomados de población adulta. Como les menciono, pues hay muy poca la información que hay en población pediátrica. Entonces, digamos que en cuanto al manejo de las eventraciones o las hernias incisionales, pues tenemos dos tipos de manejo. Tenemos manejo de opciones quirúrgicas y opciones no quirúrgicas. Pues ambas tienen riesgos. Dentro de los riesgos que es del manejo no quirúrgico incluye un aumento del tamaño del defecto de la pared, aumento del dolor que genera pues la eventración y la necesidad de una cirugía de emergencia más adelante, ya sea por pues encarcelación o estrangulación de la hernia.
Y pues adicionalmente, si se decide llevar a un manejo quirúrgico, pues también están las posibles riesgos como las infecciones del sitio operatorio, la recurrencia de las hernias, la necesidad de reintervenciones y otras complicaciones relacionadas con el procedimiento. Entonces, pues para recordar la clasificación de las hernias ventrales, como les mencionaba, pues tenemos las hernias que son primarias, que pues también tienen su clasificación según su tamaño, y las hernias incisionales, que pues son las que nos interesan como tal el día de hoy. Pues ambas tienen, digamos que una clasificación diferente. Las hernias incisionales se clasifican si son pequeñas, menor a 4 centímetros, medias de 4 a 10 centímetros, y grandes más de 10 centímetros, o cuando tienen una pérdida de dominio. Acá en esta tabla pues nos habla de los principales factores de riesgo que tienen los pacientes pues para desarrollar una hernia incisional. Digamos que pues son la obesidad, el tabaquismo, diabetes, desnutrición. Entonces, pero pues digamos que o sea, estos factores de riesgo no se aplican también en la población. Pues algunos sí se consideran, pueden estar asociados y pueden también aplicarse en los pacientes pediátricos, pero pues como vemos la mayoría no. Entonces, pues como les mencionaba, esta es la clasificación de las hernias incisionales pues, que propuso la Sociedad Europea. Tenemos las que son a nivel medial, las M1, M2, M3, M4, M5, según la disposición. Digamos que las M1 se consideran las subsifoideas, las M2 las epigástricas, las M3 las que son a nivel umbilical, las M4 infraumbilicales y las suprapúbicas M5. También tenemos las L, que son las que son a nivel lateral o lumbar, que es L1, L2, L3. Y lo otro que se debe tener en cuenta es el diámetro o el ancho del defecto, que como vemos acá, como les mencioné, puede ser pequeño, mediano o grande. W1, pues cuando es menor de 4 centímetros, W2 de 4 a 10 centímetros y W3 de más de 10 centímetros. Y digamos que esta es una forma, pues una guía que tenemos como para saber el tipo de hernia y defecto que presenta el paciente. Entonces, pues acá, pues siempre que se nos presenta un paciente con una hernia incisional, siempre se debe tener en cuenta varios factores para determinar si se lleva a un paciente o no a un manejo quirúrgico o se deja un manejo conservador. ¿Cuáles son estos factores? Pues los síntomas que presenta el paciente, las metas o la expectativa que tiene el paciente, los factores de riesgo que tiene el paciente de base y la complejidad de la hernia, la localización y el tamaño de la misma. Entonces, pues digamos que para considerar realizar un tipo de corrección de forma electiva, pues uno, pues el paciente obviamente debe estar sintomático, que el paciente desee el procedimiento, que el paciente tenga unos factores de riesgo que sean bajos o moderados. Más adelante pues voy a mencionar algunos de los factores en los cuales se descarta como tal los procedimientos en los pacientes adultos. La complejidad de la hernia y el riesgo que tiene el paciente o no de la encarceración de la hernia. Digamos que también para considerar cuando no voy a llevar un paciente a un manejo quirúrgico, pues un paciente que esté asintomático, que tenga varias comorbilidades, que tenga pues varios factores de riesgo, que sea una hernia compleja, más adelante, como les dije, pues la vamos a mencionar. Entonces, pues aquí, digamos que dentro de las principales consideraciones que se tienen en cuenta para llevar o no a un paciente a una cirugía de reconstrucción de pared abdominal o de manejo, o de, sí, pues de las eventraciones, es el índice de masa corporal. Y pues esto también se asocia más con las complicaciones como la infección del sitio operatorio,
y con la necesidad de reintervención al paciente. Entonces, en pacientes con un índice, como les menciono, esto es en adultos, con un índice de masa corporal mayor de 40, pues ahí se asocia con mayor tasas de infección de sitio operatorio y pues de reintervenciones. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que se han descrito para la corrección de estos tipos de hernias incisionales o aventraciones? Entonces, pues se tienen, digamos que técnicas abiertas y técnicas laparoscópicas, pues principalmente vamos a hablar sobre las técnicas abiertas. Entonces, uno, tenemos los cierres primarios, pues que es la aproximación de la fasa mediante la reparación con sutura, que son técnicas comunes que se se hace una disección del saco hernario y se hace una reducción del contenido seguido de un cierre facial pues con una sutura. Estos cierres primarios pues se utilizan tanto para las hernias incisionales ventrales y como para las primarias. Pero lo que se ha visto es que este tipo o esta técnica de reparación pues se asocia con tasas elevadas de recurrencia. La otra opción que se tiene son las correcciones con malla. Entonces, la reparación pues, de las hernias incisionales con un refuerzo de malla pues se describió por primera vez a finales de 1940. Por primera vez los métodos de refuerzo con malla que se utilizaron fueron la malla onlay y la malla inlay, y una técnica combinada de ambas, dependiendo pues ahí uno tiene que determinar qué tanto se puede aproximar la fase. Entonces, los tipos de malla, más bien en la posición en la cual se pueden colocar estas mallas a nivel de la pared abdominal, pues tenemos la malla onlay. Yo les voy a mostrar unas gráficas pues para entender mejor la ubicación de estas, la malla inlay, la malla sublay y la malla underlay. Entonces, pues como les mencionaba, la primera gráfica en la A, pues tenemos una malla que es inlay, una malla que es onlay, que fue la que le pusimos a nuestro paciente, que se mencionó previamente, una malla underlay, que esta es, digamos, se puede decir que es intraabdominal, y la malla sublay, que es se puede decir que es retrorectal. Entonces, digamos que estas son las localizaciones en las cuales se utilizan las mallas, pues para hacer un refuerzo de la pared abdominal. Entonces, en cuanto a cuando nos estamos enfrentando a una hernia incisional compleja, uno, cuando son defectos muy grandes, o dos, cuando hay casos contaminados. Entonces, cuando hablamos de que un paciente tiene un defecto grande, cuando la distancia o el ancho del defecto entre las fascias es de más de 10 centímetros. O aquellas en donde hay una pérdida del dominio. Y dos, pues en los casos contaminados, cuando la reconstrucción de la pared o la ventrorrafia se considera contaminado si el caso se clasifica con una herida tipo OSO tipo 4, que ya más adelante la vamos a mencionar, pues que es la clasificación de las heridas, que estaríamos hablando de una herida limpia, contaminada, contaminada o sucia. Entonces, pues en estos casos se consideran, digamos que una hernia compleja. Otra, digamos que estas técnicas que voy a mencionar a continuación, pues son ya utilizadas cuando estamos hablando de una hernia incisional compleja. Entonces, pues tenemos una técnica de separación de componentes anterior. Como pueden evidenciar, pues se hace como una separación, su misma palabra lo dice, de lo que es la hoja anterior del recto y de la aponeurosis del oblicuo externo, para así permitir una mejor aproximación de la fascia. A estas técnicas de separación de componentes se les puede adicionar un refuerzo con mallas. La otra técnica que ha escrito es la técnica de separación de componentes posterior, en la cual se hace una liberación del músculo transverso abdominal y pues de la hoja posterior del recto abdominal, que pues su finalidad es la misma, tratar de hacer una aproximación lo más posible que se pueda hacia la línea media.
Entonces, lo que les mencionaba previamente sobre la contaminación en estos tipos de hernia, pues digamos que la mayoría de las reparaciones de las hernias ventrales se clasifican como heridas clase 1, que son heridas limpias. ¿Por qué? Pues no hay inflamación, no hay necrosis, no hay una lesión intestinal inadvertida en el momento de la cirugía. Entonces, pues digamos que estos procedimientos se considerarían limpios, pero cuando asociamos una corrección de una hernia asociado, por ejemplo, a un cierre de colostomía, como es nuestro caso de nuestro paciente, se considera que esta herida es limpia, contaminada, siempre y cuando no exista un derrame del contenido intestinal. Pero, digamos, podría haber el mismo caso de una corrección de una hernia ventral con el mismo cierre de colostomía, pero en donde se hubiera un derrame del contenido intestinal, ahí ya la herida no sería limpia, contaminada, sino pasaría a ser a una herida contaminada y pues ya cambiaría la situación. Lo otro es que las infecciones de sitio operatorio en estos pacientes se consideran predictores para la recurrencia de eventaciones y una necesidad de reintervención posteriormente. Entonces, ¿qué opciones tengo cuando tengo un procedimiento en donde hay contaminación? Lo que se ha descrito es que pues, se pueden tener varias opciones. Uno es hacer un cierre primario sin colocar pues ningún material protésico, específicamente pues una malla. Dos, se puede hacer cierre primario más colocación de malla, que fue, digamos, lo que se hizo en el caso de nuestro paciente, teniendo en cuenta que como tal nuestro procedimiento fue un procedimiento limpio, contaminado, porque pues no hubo derrame de contenido intestinal. Y la otra opción es hacer una reparación por etapas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en el caso de nuestro paciente, también otra opción que se pudo haber realizado es haber hecho en un primer tiempo quirúrgico el cierre de la colostomía y en otro tiempo quirúrgico pues la eventrorrafia. Pero pues como le digo, estas tres opciones están descritas y pues digamos que no hay un consenso en cuál es la que se debe realizar. Lo que sí se ha visto es que en los cierres primarios pues las tasas de recurrencia y de eventración son mayores. María Siempre Paula, perdón. sí, señor. Tal vez pues en esta charla no hicimos como tal tantas preguntas pues para la galería, pero quisiera que en este momento dejara una pregunta para el final y que fuera el motivo de charla y de la controversia pues por lo cual trajimos este caso, Sí, y señor. es ¿qué se hubiera hecho en este caso? O sea, nosotros pues a pesar de tener un cierre de colostomía, pues igual decidimos poner la malla. Quisiera que retuvieran pues este punto que pues me ha parecido a la retrospectiva controversial, para mirar ustedes pues después de la charla qué hubieran hecho con este paciente. Continúe, María Paula, por Listo, favor. sí, señor. Bueno, como les estaba mencionando, pues siempre se debe tener en cuenta cuál es el propósito del procedimiento al que se va a llevar el paciente. Digamos que en nuestro caso, el propósito inicial para lo que se programó el paciente fue, uno, pues para el cierre de la colostomía y dos, corregir el defecto de la pared que tenía el paciente. Entonces, digamos que uno siempre tiene que ir con el plan de cuál es el propósito del procedimiento al que se va a llevar el paciente. Entonces, pues acá lo que en esta tabla lo que muestro son el riesgo de complicaciones según el tipo de reparación que se realizan. Entonces, pues acá lo que muestra son hernias a nivel de línea media y hernias incisionales en sitios de estoma previos. Entonces, y se asocian pues con los sitios de infección de sitio operatorio. Entonces, pues cuando se evidencia, pues digamos, una reparación con solo sutura, un cierre primario, pues las tasas de recurrencia son mayores. En las hernias incisionales, pues en línea media, si vemos acá
Acá en estas son abiertas, pero ya son con diferentes tipos de materiales. Material sintético o mallas sintéticas. Hay mallas también biológicas y pues mallas bioabsorbibles. Digamos que estas mallas bioabsorbibles pues no tienen datos. Y en cuanto al uso de mallas en las hernias paraestomales, pues tampoco hay muchos estudios, pero pues sí, lo que se puede evidenciar es que las hernias a nivel de línea media, cuando se utiliza una malla comparada que cuando uno se utiliza un cierre primario, pues son menores cuando hay uso de malla. Entonces, pues digamos que ya entrando en el tema pediátrico, pues lo que encontré, la mayoría de los artículos o de la literatura que está escrita es más a nivel de procedimientos laparoscópicos. Pues sin embargo encontré este artículo que se realizó en el 2016 en el Reino Unido. Pues fueron varias instituciones del Hospital de Cambridge, que es como una serie de casos y la experiencia que ellos tuvieron con pacientes pediátricos en los cuales tuvieron hernias incisionales. Entonces, pues digamos que lo que ellos describen aquí en estos artículos, bueno, en el artículo y en la revisión que ellos hicieron, es que la hernia incisional pues es una complicación conocida de la cirugía abdominal abierta y laparoscópica, con tasas reportadas de 10 al 50% en la literatura para adultos. Y pues que lo que es obvio, hay una escasez de datos relacionados con las hernias incisionales en los niños o en la población pediátrica. Las hernias incisionales, digamos que cuál es su forma de presentación usual, con dolor o molestias por la hernia, protrusión visible o palpable, problemas en la piel o síntomas de estrangulamiento u obstrucción intestinal. Entonces, pues el objetivo de este estudio, ¿cuál fue? Fue analizar la incidencia y el manejo de las hernias incisionales en niños después de una cirugía abdominal. Estos pacientes que ellos estudiaron fueron sometidos a una reparación de una hernia incisional y de una hernia incisional recurrente. Los pacientes que aquí pues se analizaron fueron tomados entre enero del 2008 y octubre del 2014 en los hospitales universitarios de Cambridge, de Edimburgo. Lo que ellos pues tomaron y los datos que ellos revisaron pues fueron el diagnóstico primario o la primera intervención que se le hizo al paciente, el método de cierre de pared abdominal, el material de sutura que se utilizó, las complicaciones posoperatorias, el diagnóstico de la reparación de la hernia incisional, los tipos de reparación de hernias y la recurrencia después de la corrección de la primera reparación de la hernia. Entonces, en este periodo de tiempo, pues se recolectaron pues se tuvieron en cuenta 21 pacientes, 14 hombres y 7 mujeres, de los cuales se sometieron a una reparación de una hernia incisional durante el periodo de este estudio. Digamos que la edad promedio de la primera cirugía que los llevó a una hernia incisional fueron los 67 días, un rango entre los 2 días y los 7 años. Y el procedimiento quirúrgico primario que se realizó, o sea, en la mayoría de estos pacientes, la primera cirugía que los llevó a la intervención, pues fueron realizados en estos mismos hospitales, en los hospitales de Cambridge. De los 25 pacientes que ellos recolectaron, pues 17 fueron intervenidos en este hospital en su primera intervención, que fue la intervención que los llevó a hacer una hernia incisional. Entonces, ¿cuáles fueron los diagnósticos o las patologías que presentaban estos pacientes? Bueno, de los 21 pacientes, de los 17 pacientes, perdón, que fueron los que ellos intervinieron la primera vez, 9 pacientes tenían enterocolitis necrotizante, 6 tenían estenosis pilórica, 2 tenían hernia diafragmática congénita, 1 una atresia duodenal, enfermedad Hirschsprung, un paciente, malrotación intestinal, un paciente,
y un paciente con diagnóstico de apendicitis. Entonces, de acuerdo pues al diagnóstico que se le hizo al paciente en ese momento, estos pacientes, entonces, la primera intervención que se les hizo, pues a 10 de ellos, pues se les hicieron estomas, ya sea colostomías o hilostomías. A 4 fueron llevados a piloromiotomía supraumbilical abierta, 2 a piloromiotomía laparoscópica, 2 a corrección de hernia diafragmática, 1 un procedimiento de LAT, 1 lleva a una duodenostomía, y el otro paciente fue llevado a una apendicectomía. Digamos que en ninguno de estos procedimientos, ninguno fue realizado por una incisión vertical a nivel de la línea media. Y lo que ellos describen es que en estos procedimientos, las suturas que utilizaron fueron suturas absorbibles para el cierre de la pared abdominal en todos los pacientes. Entonces, acá, como les mencionaba, pues en esta tabla ellos mencionan los materiales que se utilizaron para el cierre de esta primera intervención, que en su mayoría fueron poliglactina o Vicryl, también se utilizó el PDS. Y acá se puede evidenciar que algunos hicieron cierre en 2 planos o algunos en un plano. Entonces, ya en cuanto a la parte de la hernia incisional que presentaron estos pacientes, la edad media de la reparación fue de 7.9 meses. El rango o la edad en la cual se hizo la reparación de la hernia fue entre los 18 y los 5 años, y todos los pacientes fueron, pues describen ellos acá en esta revisión, que hicieron una excisión de la cicatriz y un cierre primario de la herida. En la mayoría de los pacientes se utilizaron suturas absorbibles. Ellos describen que utilizaron principalmente el Vicryl en 10 pacientes, PDS en 8 y Etivon. Entonces, acá muestran pues de los pacientes que tuvieron recurrencias de las hernias y la edad a la cual se les hizo el primer reparo de la hernia incisional. Entonces, pues acá describen pues que utilizaron, como les mencionaba, pues el PDS y el Vicryl principalmente, que fueron los que más utilizaron. Entonces, pues acá ellos mencionan pues que la hernia incisional es una complicación pues comúnmente reportada en los procedimientos abdominales con tasas incluso hasta el 54%, y aparte de estudios sobre pacientes trasplantados, que más adelante les voy a mostrar un caso, el único número publicado, digamos, que de hernias incisionales en poblaciones pediátricas son casi todos procedimientos laparoscópicos. Digamos que en procedimientos abiertos hay muy poca información. Aunque las hernias incisionales son mucho menos frecuentes en las cirugías laparoscópicas en comparación con las intervenciones abiertas como la laparotomía, se reporta hasta un 2 a un 5% en la literatura de hernias incisionales en cirugía laparoscópica. Y las hernias incisionales en puertos de laparoscópica después de cirugías de procedimientos urológicos alcanzan tasas de hasta el 3.2%. Entonces, digamos que dentro de este estudio se tuvieron en cuenta otros estudios en los cuales hablaban sobre las hernias incisionales, pero ya a nivel de los puertos de laparoscopia. Entonces, en este primero, lo que ellos recomiendan es un cierre de la fascia de todos los puertos, así los trócares sean menores o de 5 milímetros, para prevenir la herniación, especialmente el epiplón en los niños. Y pues digamos que en los estudios o en el artículo en la cual se hizo una revisión de los procedimientos urológicos, ellos dicen que no encuentran ninguna diferencia significativa entre las tasas
de hernias incisionales entre los pacientes a los cuales se les hizo cierre de fascia y aquellos en los que no se les hizo cierre de fascia. Entonces, digamos que ellos no tienen una diferencia significativa. Dentro de otros reportes se mencionan que en las hernias incisionales en un niño reportan que en un niño de 22 meses presentó una hernia incisional en un puerto de 5 milímetros. Entonces, ellos la teoría que tienen o la teoría que proponen es que el tamaño del intestino del paciente tiene una proporción similar al tamaño del trocar de 5 milímetros, así como los adultos, pues con los trocares de 10 milímetros, pero pues digamos que en los adultos no se hace cierre solo pues del trocar umbilical. Y acá en ellos pues sugieren que realizar un cierre de la fascia a este nivel pues para evitar complicaciones pues como la herniación del epiplón. Entonces, volviendo a la serie de casos que se presentaron pues de los 21 pacientes, de estos 21 pacientes en los que se les hizo un procedimiento primario, 14 de ellos presentaron hernia incisional. Los factores de riesgo pues, que ellos mencionan en esta serie de casos para desarrollar una hernia incisional es una edad menor a 1 año, haber tenido pues, una infección concomitante de la herida, que la incisión sea a nivel medial y que la cirugía sea una cirugía pues, de emergencia. Digamos que pues, estos factores de riesgo pues, sí son muy similares a los factores que se presentan pues, en los adultos. Obviamente las cirugías de emergencia pues, siempre tienen un alto riesgo de presentar una ventración. Entonces, ellos, en esta revisión tienen en cuenta, digamos, las recomendaciones de la Sociedad Europea. Entonces, ellos, ¿qué dicen? Que siempre tratar de utilizar un enfoque que no sea una incisión a nivel de la línea media como una laparotomía. Siempre tratar de usar otro tipo de incisión, utilizar suturas de monofilamento lentamente absorbibles pues, para el cierre de la pared, que la técnica sea pues, el cierre de la aponeurosis de una sola capa sin hacer un cierre separado del peritoneo. Y en cuanto a la cirugía laparoscópica sugieren utilizar el tamaño del trocar más pequeño que sea adecuado para el procedimiento. Y el cierre del defecto facial, pues si se utilizan trócares mayores o iguales a 10 milímetros. Entonces, pues en la experiencia del estudio de estos pacientes, lo que ellos dicen es que la reparación primaria de la hernia, pues utilizando suturas, fue adecuada para tratar la hernia sin más recurrencias. En estos pacientes mencionados, en ninguno se hizo una reparación con material protésico. Todos fueron, así decirlo, llevados a cierres primarios para corrección de las hernias incisionales. Y pues como les mencionaba, los procedimientos que más se realizaron fueron estomas, pues de acuerdo al diagnóstico inicial, que la mayoría fueron pacientes con enterocolitis. Como les mencionaba antes, pues la mayoría de los estudios de hernias incisionales en la población pediátrica, pues es en pacientes que fueron llevados a procedimientos laparoscópicos. Acá, lo que, pues este artículo, digamos que se hace con el objetivo de que no se conocen informes sobre la incidencia de las hernias o los factores relacionados después de intervenciones urológicas en la población pediátrica. Entonces, pues, y sabiendo que en la población adulta las hernias del un sitio de un puerto de laparoscópica es del 0.1 al 3%. Entonces, pues este estudio fue realizado pues, en el Departamento de Urología de la Universidad de Texas, en el Centro Médico
de Children's Medical Center de Dallas, Texas. Entonces, este estudio se realizó entre el 2000, y el 2008. Lo que ellos hicieron fueron que se revisó todos los procedimientos urológicos realizados en este periodo de tiempo, pues en la población pediátrica, y pues recolectaron o obtuvieron 261 casos, de los cuales mencionan ellos que 187 fueron suficientes pues para determinar el tamaño, el defecto, la localización, cierre de fase y el estado de desarrollo de la hernia. Acá lo que se menciona o lo que se puede evidenciar en esta gráfica es que pues de todos los pacientes entre menor edad, por así decirlo, presentaban más hernias incisionales. Listo. Entonces lo que ellos, pues digamos, trataron de comparar la edad, la mediana de edad de estos pacientes, el género y digamos que el índice de masa corporal, pero pues no encontraron, digamos que diferencias estadísticamente significativas. Digamos que la única variable que para ellos fue estadísticamente significativa fue la edad del paciente. De resto, pues digamos que ni el género ni el índice de masa corporal pues presentó alguna relación entre el desarrollo de la hernia incisional y el puerto de la laparoscopia. Esta otra tabla pues muestra pues digamos ya la edad del paciente, la intervención primaria a la que se le hizo el paciente que lo llevó posteriormente a una aparición de una hernia incisional, y posteriormente cuál fue el tipo de hernia o cuál fue el cuadro clínico que presentó el paciente y el tipo de corrección que se le hizo a estos pacientes. Entonces, como se puede evidenciar, digamos que estos pacientes se presentaron casos con hernias con trócares de 5 milímetros y de 10 milímetros. Entonces, digamos en este primer caso, pues que se hizo una nefrectomía, el sitio de hernia que presentó este paciente fue a nivel epigástrico y fue pues a nivel o en línea media. ¿Qué presentó este paciente? Una herniación pues de epiplón, que esto lo presentó en el día 1. El tipo de corrección que se le hizo al paciente fue un cierre primario. Los otros pacientes, estos fueron llevados a orquiopexia, uno presentó una hernia escrotal y la otra fue paramediana, pero pues podemos ver que los tamaños de los trócares son diferentes. La mayoría de las correcciones, por así decir, que se hizo en las hernias, pues todos fueron cierres primarios de los defectos. En ninguno se utilizó material protésico. Como les había mencionado previamente, en cuanto a la parte de las hernias incisionales ya por procedimientos abiertos, lo que se ha descrito, digamos que en población pediátrica, es hernia incisional después del trasplante de hígado. Este estudio pues tiene casos tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos. Tiene de ambos. Digamos que esta tabla, lo que ellos se refieren es a la población pediátrica, a la población adulta. Pues ellos acá son como las características demográficas de la población. Digamos que las causas que los llevaron a falla hepática, los pacientes a los cuales se les hizo trasplante y de qué lóbulo, digamos aquellos pacientes que tenían insuficiencia hepática y si tenían otras comorbilidades. Pero dentro de lo que ellos describen, pues acá describen un caso de un paciente de 3 años que fue llevado pues a un trasplante hepático debido a una atresia biliar a los 7 meses de edad. Este paciente pues se le hizo la incisión primaria a la que se le hizo a este paciente, pues no fue una laparotomía por línea media,
sino fue una incisión, se podría decir, subcostal, lo describen ellos. Entonces, pues el primer procedimiento se le hizo a los 7 meses y digamos que la corrección del defecto de la pared se le hizo, pues fue a los 3 años de edad. Aquí lo que ellos describen es que la mayoría de las hernias incisionales en la población pediátrica, pues fue una hernia incisional intencionada, debido a que pues el tamaño del hígado trasplantado pues no era acorde con el diámetro de la cavidad abdominal. Entonces pues ellos hacían pues realizaron el trasplante hepático y pues debido al diámetro del mismo pues no se logró un cierre de la pared en ese mismo tiempo, entonces dejaban al paciente en abdomen abierto, algunos le hacían solamente cierre de piel, a otros los dejaban con bolsa de laparostomía para posteriormente hacer el cierre de la pared. Pero pues este paciente presentó pues la eventración, se le hizo la reconstrucción, se le logró hacer el cierre, digamos por así decirlo, primario de la fascia, y pues este es el caso que se describió acá en este artículo. Los otros defectos, por así decirlo, de pared abdominal en la población pediátrica, pero pues digamos que son ya defectos que no son secundarios a un procedimiento quirúrgico, pues el onfalocele y la gastrosquisis, digamos pues que en cuanto a la parte de la pared abdominal, pues en el onfalocele los músculos de la pared abdominal se desarrollan normalmente. Acá pues se puede realizar un cierre primario de la pared, un cierre por etapas o un manejo no quirúrgico inicial con un cierre tardío posterior. Y pues cuando sea posible realizar un cierre primario, que es posible cuando el tamaño del defecto son pequeños o pues no son tan grandes. Y el otro defecto es la gastrosquisis, pues que hay un defecto de la musculatura. También se puede realizar una corrección mediante un cierre primario y pues si la cavidad abdominal es muy pequeña para los contenidos viscerales, pues se puede realizar un cierre por etapas. Pero pues digamos que estos no son defectos secundarios a procedimientos quirúrgicos, que es como el... Para concluir, pues digamos que las hernias incisionales en los niños, como ya he mencionado en varias ocasiones, pues tienen una baja incidencia a comparación en la población adulta, que se requieren de más estudios sobre las técnicas abiertas y laparoscópicas de hernias incisionales complejas en niños, pues que no son frecuentes los casos, pero los hay, que se podría extrapolar las técnicas de reconstrucción de pared que hay en adultos para el manejo de las hernias incisionales en los niños, y pues que la mayoría de los estudios que hay en la población pediátrica pues de lo que describen son correcciones de hernias incisionales mediante técnicas de cierres primarios. Que los factores de riesgo predisponentes para el desarrollo de las hernias incisionales no son iguales en adultos que en los niños, y pues que en cuanto al tema de controversia, que sí se puede hacer un cierre de colostomía y una ventración en un mismo tiempo quirúrgico, pero pues sabiendo que pueden haber complicaciones secundarias a la contaminación de la herida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Paula, por su charla. Pues digamos que decidimos traer este caso que es pues, extraño no para nosotros como, pues extraño para nosotros como cirujanos pediátricos, no para la cirugía general. Ellos ponen muchas más mallas que nosotros. Y nos pareció controversial, uno por el cierre que teníamos que hacerle a ese paciente de la colostomía, derivada de un fallo de una anastomosis previa, y la colocación o no colocación de una malla. Entonces, pues al revisar, digamos que nos encontramos pues con que no es un asunto tan dilucidado, ni siquiera en pacientes pues que se hace con más frecuencia, y sobre todo pues el asunto de la contaminación
es un asunto que lo hace a uno pensar muchísimo si sería mejor hacerlo por etapas, si sería mejor plantearse una separación de componentes o alguna otra cosa. El doctor William Murcia quisiera hacer una intervención en este momento. Le damos la palabra. Hola, buenas noches. Muy buena charla, sobre todo pues porque uno como que las hace, pero no le pone muchas, ¿no? Eh, ¿Se escucha bien o se escucha con eco? Con eco, con un poquito de eco, pero ya se está mejorando la percepción Ajá. del sonido. Ok, entonces, respecto a la pregunta que hizo, pues yo probablemente no hubiera puesto la malla en ese escenario, pero pues como que va como en gustos y pues parece que no hay mayor problema, pues posiblemente yo no lo hubiera puesto pues por el riesgo de contaminación, ¿no? Y pues así como de la experiencia, por alguna razón sí me tocó operar muchos pacientes de los poseventrados de los trasplantes hepáticos, que como dijo la doctora, pues sí los dejan así intencionalmente porque finalmente hay una desproporción entre el hígado trasplantado y la cavidad abdominal en estos niños chiquitos, entonces tienen unas eventraciones bien grandes y esas sí son como un reto. Yo en lo personal nunca he tenido el intento y creo que nunca he entrado a la cavidad, yo las hago todas extraperitoneales y cuando hay posibilidad de liberar componentes anteriores lo hago y normalmente en estas hernias grandes, sobre todo en estas que describen de los trasplantes hepáticos, les pongo una malla onlay, pero se puede hacer el cierre primario en general. O sea, nunca me ha tocado dejar una malla que quede aguantando toda la cavidad abdominal. No, en general uno cierra primario y le pone el onlay como para darse un poco más de seguridad. Ahora, a futuro uno se pregunta que qué pasará con esa malla. Realmente es una respuesta que no tengo, pero pues no he tenido nunca complicaciones como de que se expongan o se infecten o algo así. Es como lo que tenía para decir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, William, por su intervención. Sí, digamos que uno como que se acostumbra a casi que intentar un cierre primario siempre en las centraciones pediátricas, pero digamos que cada vez y más uno piensa sobre todo en cómo en poner esa malla de refuerzo que como diría un profesor de nosotros, pues lo hace más uno pensando en el asunto de que uno opera pues para personas que en teoría van a necesitar 80 años una cirugía funcional más que pues menos tiempo y pues por eso pues también uno trata de siempre proyectarse en el futuro sobre lo que va a pasar con las cirugías que uno hace. ¿Alguien más quisiera hacer alguna intervención acerca pues pues, de la pregunta que hicimos o de su experiencia respecto a este tipo de pacientes? ¿Mm? ¿Nadie? El profe Chucho, cómo le fue con estos pacientes neonatales y la malla? Bueno, felicito a la doctora porque eso es de las pocas cosas que uno ve, todas esas mallas y todo eso. En recién nacidos es un problema. Se presentan, se presentan. En recién nacidos se prefieren las incisiones transversas, no por la línea media. Sin embargo, hay escuelas que odian las incisiones transversas, donde ha demostrado que tiene uno más espacio, que duele menos, que tiene menos compromiso respiratorio, pero hay escuelas que son así. La mayoría de los casos, mejor dicho, por no decir todos,
Uno en esas eventraciones hace cierre primario usando material de sutura absorbible y con puntos separados. Contrario a lo que pasa en los adultos, en los neonatos nosotros no tenemos problemas con la obesidad. Es al contrario, es con la desnutrición. Digamos, operar un pídoro por la línea media o operarlo por una incisión transversa un poquito echada para la derecha, ha demostrado que es mejor operarlo por una incisión transversa, da menos eventraciones que la línea media. Esas son las anotaciones que quiero hacer. ¿Cuántas mallas he colocado? No, eso no, uno va al cierre primario. En el caso que presentaron, yo no hubiera colocado la malla. Primero, no tengo experiencia. Segundo, sería el primer caso y se me complica, eso me acaba. Entonces yo lo hubiera hecho por etapas, esa es la verdad, por etapas. Ahorita, digamos, hay grupos, esto es un problema grave, sobre todo en los adultos. Porque es un problema grave por el uso del abdomen abierto para muchas cosas. Entonces ellos tienen grupos dedicados solamente a eso. Cuando pierden el dominio, cuando los músculos se retraen, cuando hay muchas adherencias, cuando tienen una ostomía, si es una hernia por la línea media o lateral, si es una hernia, ellos tienen una experiencia extraordinaria y la verdad es que nosotros no, uno tiene una eventración y generalmente son muy pequeñas y uno con un cierre primario es suficiente. No tengo más comentarios, Andrés, pero me gustaría oír si hay alguien de adultos qué malla sugiere y cómo online, sublime, bueno, todas las cosas que ellos saben. Bueno, hay uno, o sea, digamos, yo quisiera hacer una ampliación del caso, pues el paciente, como se dieron cuenta, es un paciente de 16, 17 años, es un paciente que ahora, digamos, la ley lo llama de forma como peyorativa un poco el menor infractor, que básicamente es ese menor adolescente infractor. Ese era un paciente de 1,80 con 78 kilos de peso. Un Entonces, adulto, digamos que esos fueron los ponderables que tuvimos a la hora de la colocación de la malla. Pero digamos que el problema, y pues lo otro era que pues tenía la ventración clásica del manejo del abdomen abierto de un adulto con su laparotomía infra y supraumbilical y su ventración del manejo del abdomen abierto de un adulto, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso condicionó mucho el enfoque inicial de nosotros en ese paciente. Digamos que yo, mirándolo hacia atrás, también, eh, porque esa malla la coloqué yo, digamos que me he cuestionado mucho el haberla puesto, pues, por el cierre de la colostomía. Sin embargo, pues cuando digamos, entre más revisaba uno tema, digamos, lo que uno miraba era que era como muy iguales los desenlaces. Creo que, creo que en el fondo tal vez hubiéramos optado por el cierre primario y la colocación de la malla posterior al cierre primario después de haber cruzado la infección que siempre traen los cierres de ostomía
en el sitio de la ostomía, con mucha frecuencia. Pero pues yo quisiera oír, aquí pues se encuentran residentes de cirugía general y pues hay algunos cirujanos generales que vienen del nicho, hay algunos cirujanos pediátricos que vienen del nicho de la cirugía general, como pues Julián o John. Pues quisiéramos oír también la opinión de ellos. Si alguno de ellos quisiera pues darnos su opinión, está con el micrófono abierto. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo están? Hola. Pues Bien. yo en el caso de ese paciente, por la edad y por los antecedentes, yo sí le hubiera puesto la malla. Creo que el manejo de estos pacientes, como usted dice, después de cierta edad, usted entra a manejarlos como unos adultos en esta parte de la pared abdominal, porque es diferente que usted tenga un niño de 10 años hacia abajo, muy seguramente yo no le hubiera colocado una malla, ¿sí? Pero en un paciente tan grande como como este paciente de ustedes de 17 años, pues, pues yo creo que sí tenía indicación de ponerle la malla. Independientemente del cierre de la colostomía y todo, ya hay muchos estudios que, como usted dice, eso no hace la diferencia. Cuando yo me formé como cirujano general, o cuando nos fue, pues John, que si está por ahí también se formó conmigo, en mi época las eventraciones solo se manejaban con mallas de polipropileno. Y terminando la residencia empezaron a salir los otros tipos de mallas. En esa época todavía no se hacían separaciones de componentes, ni todas las cosas que se hacen ahora para el manejo de la pared abdominal en los adultos. Pero en el caso de ustedes, yo sí hubiera optado por ponerle la malla. Buenas noches, yo soy María Camila, residente de cirugía general rotando en cirugía pediátrica. Estoy de acuerdo con el doctor Tinoco. Actualmente en nuestro servicio hacemos cierres de colostomía, cierres de ileostomía, y en pacientes que también tienen eventraciones hacemos en el mismo tiempo quirúrgico la reconstrucción de la pared abdominal. Dependiendo de si se va a colocar la malla onlay, pues se usan las mallas de polipropileno, pero si queremos hacer una técnica en sándwich y colocar también una malla que quede en contacto con las heces intestinales, se usan pues las mallas separadoras de tejido. Realmente hemos tenido buenos resultados. Igualmente, pues creo que todo cierre, ileostomía, colostomía es mórbido. Realmente no creo que la malla se asocie mucho a las infecciones. Igual por la propia cirugía se pueden complicar, y realmente tenemos muy buenos resultados en los pacientes adultos, y por la edad y el caso, yo también le hubiera puesto la malla. Doctor, buenas noches. Fernando Gutiérrez, residente de cirugía general de la Universidad del Rosario. Buenas noches a todos. Sí, de acuerdo con la revisión del caso. Pues uno, ese paciente por el tamaño, el peso, la edad, estoy de acuerdo con que se hubiera manejado bajo esas condiciones como si estuviéramos tratando a un paciente adulto. Lo segundo, de acuerdo con María Camila, por lo menos en el Hospital Universitario Mayor Mederi, lo que estamos haciendo, sí, seguimos utilizando mallas de polipropileno. Cabe recordar que uno tiene digamos que una malla ideal, que pues desafortunadamente todavía no existe, pero que sean de baja densidad, que sean macroporosas, que desde luego tengan un bajo potencial inflamatorio y una baja reacción al cuerpo extraño. Y en este orden de ideas, pues depende muchísimo de la técnica con la que uno elija, pero si uno se va a la literatura, revisiones puntualmente de cierres de estomas y correcciones de efectos de pared abdominal que realizan los coloproctólogos, igual las tasas de infección son similares en si les hago un cierre primario simplemente con los puntos separados o sutura continua, comparado cuando les pongo una malla, se infectan igual. Lo único que varía es el tiempo, y bueno, pues desde luego también tiene uno que ser consciente de la experticia del manejo de esos pacientes, bien sea o porque no estemos familiarizados con técnicas de reconstrucción de pared abdominal o no las necesite, como efectivamente hacer una técnica en sándwich, un Rips Stopa o alguna cosa adicional. Y lo segundo, pues también esos factores que comentaba María Paula en la exposición, como la obesidad, efectivamente la desnutrición en menor medida, pero también que lo decía el doctor Chucho,
Y bueno, pues esas son, digamos que las consideraciones hacia más grandes rasgos y los índices que hacemos en las mediciones de la tomografía para definir efectivamente si hay necesidad de hacerle alguna estrategia para ganar por tratar de recuperar el dominio de forma preoperatoria, neumoperitoneo, separación química de componentes con toxina botulínica, entre otros. Bueno, muchísimas gracias a Julián, a Camila y al doctor de Mary, que nos hacen caer en cuenta pues que digamos son dos formas muy distintas de ver a veces un paciente que se entrelaza en algún momento en esa edad difícil en la cual es lo suficiente, es legalmente un niño, pero tiene el comportamiento fisiológico de un adulto, el tamaño de un adulto, la configuración anatómica de un adulto, y muchas veces pues nos toca tomar las herramientas de los adultos. Hay una cosa que siempre me ha parecido curiosa cada vez que he tenido estos pacientes así y que uno le parece pues muy, muy curiosa. Digamos, el grupo de pared abdominal, el doctor Navarro, con el que compartí residencia y algunos otros, pues hablan de lo de la separación de componentes, del rito estopa. Y a mí me parece muy curioso oírlo hablar porque la primera vez que lo leí, y el doctor Chucho Niño me va a decir si estoy diciendo mentiras o no, lo leí en la embriología para cirujanos de Skandalakis, un libro de 1998, que leíamos como base para entender la cirugía pediátrica cuando estaba yo de residente. Y de hecho, la separación de componentes fue uno de esos manejos desesperados que en algún momento intentamos con muy malos resultados, o que intentaron mis profesores con malos resultados para la gastrosquisis y el onfalocele gigante, cuando no daban los tejidos para cerrarlos de forma primaria. Y pues nosotros hablábamos en esas épocas de esto. Me pareció muy curioso en algún momento ver que se retomaba ese concepto para la realización, pues con algunos cambios en la técnica en los pacientes adultos. Me pareció interesante traerlo a colación. Claro, profe, es bien chévere porque curiosamente los cirujanos generales y los cirujanos que hacemos pared abdominal, clásicamente pensábamos que el cierre de la pared abdominal era simplemente para corregir un defecto y darle, digamos que, también un fin estético al paciente. Hoy día sabemos que definitivamente el objetivo de la corrección de los defectos de la pared abdominal es recuperar la fisiología de esa pared, que el paciente pueda volver a sentarse, pueda volver a defecar, pueda volver a toser, pueda volver a respirar, ¿sí? Y obviamente, pues, digamos que en nuestro país no es muy ampliamente visto que los cirujanos plásticos se realicen las reconstrucciones de pared, pero eso sí tiene una importancia muy importante en otros países y ellos complementan, digamos que la parte estética, pero definitivamente nosotros, cuando se vino el advenimiento de todas las técnicas de separación de componentes, que comenzó por ahí el doctor Carbonell, que luego vinieron trayendo y todas sus modificaciones, pues se dieron cuenta que realmente la parte estética importa, pero es la parte funcional y efectivamente se entiende a partir de la embriología, no hay otra manera de entenderlo, los planos, de ahora de donde colocamos las mallas, del por qué colocamos las mallas, de por qué preferimos retromusculares, de por qué siempre hay que cerrar la pared abdominal, de por qué esas mallas puenteadas o inlay, eso no sirve para nada, en fin. Hombre, entonces usted se dedicó a la pared abdominal, profesor Gutiérrez. Profe, yo voy por la vida operando. Ah, bueno, él fue residente de nosotros y ya. Esos son signos de vejez, cuando ya empiezan ustedes a volverse los dueños del servicio y uno fue profesor de ustedes, se siente uno bastante viejo. Quisiera saber si alguien más quisiera, me parece muy importante lo que dijo Fernando, y pues espero
espero seguir aprendiendo. Me pareció interesante porque pues tenemos muchos pacientes en ese rango de edad que nos toca apoyarnos de lo que va aprendiendo y lo que se va acumulando en experiencia en los adultos en estos pacientes. Aquí alguien levantó la mano, le voy a dar la palabra. Ale, iPhone de Ale. Tiene la palabra quien levantó la mano. Prenda el micrófono. Aló. Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy el doctor César Delgado. Les hablo de Barquisimeto, Venezuela. Trabajo en el hospital Riera Subillaga, donde soy jefe de departamento. Me pareció interesante esta presentación de caso y especialmente felicito a la doctora que lo presentó, hizo muy buena presentación. Y quiero comenzar por hacer algunos comentarios. Bueno, ya uno de los colegas lo habló comenzando por hablar de las incisiones transversas y las incisiones longitudinales. Siempre hemos sabido que las incisiones transversas son menos eventrantes y son más estéticas que las incisiones longitudinales, pero por supuesto que este caso, que fue una herida por arma de fuego, pues está contemplado hacer la incisión mediana para hacer una laparotomía arreglada. En eso estamos de acuerdo. Lo que sí a mí me llama mucho la atención es hacer los dos procedimientos en la misma intervención, puesto que a veces el cierre de colostomía de por sí, que es una herida limpia contaminada, bueno, va a depender de la preparación del intestino, va inclusive a depender de la técnica que se use, si es intraperitoneal o extraperitoneal, pero generalmente, muchas veces tomando todas las previsiones posibles, a veces hacemos infecciones del sitio operatorio. Entonces, lo que sí yo no estoy como muy de acuerdo a haber hecho el procedimiento en el mismo acto, por el riesgo de infección. Por otro lado, quiero decir que tengo más de 30 años ejerciendo la cirugía pediátrica y yo jamás he colocado una malla en un niño. Todas las eventaciones las hemos curado de forma primaria. Inclusive tuve la oportunidad de manejar un paciente con un trauma abdominal que tuvo perforación de duodeno, con complicaciones pancreáticas, necrosis pancreática, y lo manejamos con abdomen abierto con el sistema VACUUM. Y duró mucho tiempo manejando ese paciente abierto. Lo que sí nosotros, cuando ya pensábamos que era hora de que fuéramos cerrando esa cavidad abdominal, íbamos poniendo como puntos de tensión anclados y los íbamos cerrando progresivamente. Y la paciente no tuvo ninguna complicación de enventración, o sea, se resolvió progresivamente. Hoy día la paciente es una adulta y es médico porque se encariñó con la medicina a raíz de ese proceso que tuvo. Pero ese es el comentario que tengo y bueno, todo muy bien. Los felicito por esta conferencia y la participación que tienen los residentes. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Sí, pues digamos que nosotros hasta hace algún tiempo teníamos la misma percepción que los cierres primarios iban como muy bien en cirugía pediátrica y en general, pues digamos, entre más cercano a la edad neonatal, pues es la eventración más cierta, es este paradigma. Sin embargo, el paradigma también funciona desde el otro extremo del asunto y es
entre más cercano es a la adultez y más peso tienen y más presión intraabdominal tienen y más malnutrición tienen, porque yo no sé si los cirujanos pediátricos que me acompañan el día de hoy tienen la misma percepción, pero digamos estamos empezando a sufrir como una epidemia en la adolescencia y la adultez de malnutrición, entonces ahora cada vez más vemos pacientes con porcentajes de grasa mayores, con tendencias a la obesidad, pues digamos que uno ve que son más comunes estos comportamientos de ventración con tendencia o comportamiento hacia la adultez, que digamos que es donde uno pues se le vuelve más desafiante y le toca pensarlo de otras maneras. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer alguna intervención con respecto al tema? Bueno, les recuerdo, este es un espacio, el doctor Eduardo Alfredo Pilatuña, ¿quisiera hacer alguna intervención? ¿No? Bueno, este es un espacio democrático, es un espacio en el que pues tratamos de presentar casos con mucha honestidad, a veces casos en los que pues no nos va tan bien, otros en los que nos va bien, pero casos en los que intentamos construir conocimiento de forma democrática y conocimiento para todos y en el cual están invitados todos los cirujanos pediátricos de Latinoamérica que quieran acompañarnos, también los cirujanos generales y los pediatras pues del área clínica que son nuestra compañía. Hoy nos acompañan algunos pediatras del área clínica de la Clínica Infantil con Subsidio en el manejo integral de estos pacientes que a veces presentamos acá y que esperamos que nos sigan enriqueciendo con las experiencias que nos dejan para el futuro. La Cátedra Lorencita Villegas de Santos siempre deja en el canal de YouTube estas charlas para que pues, las personas podamos pues, usarlas como referencia bibliográfica o cuando tengamos algún caso que se parezca, pues poder volver a revisarlas. Y pues nos sentimos muy honrados que nos acompañen y que nos sigan acompañando. La próxima semana vamos a revisar un tema que también es controversial, sobre todo en los hospitales de alta complejidad donde manejamos de vez en cuando pacientes que pues desgraciadamente llegan y pues es muy común por el sesgo de selección en nuestro hospital. Llegan con sepsis de origen abdominal severa y con alguna frecuencia requieren manejo con laparostomía. Entonces tenemos la revisión de el manejo de las laparostomías en sepsis de origen abdominal. Un critical appraisal topic acerca de si, primero que todo, si aún estos pacientes se benefician de dejarlos en laparostomía y si de ser así la laparostomía debe ser activa o pasiva o si de ser activa, cuánto tiempo o cómo debe manejarse. Es una revisión pues bastante importante, sobre todo para personas que manejen con frecuencia pacientes con sepsis de origen abdominal severa. Les agradecemos mucho la compañía el día de hoy y esperamos tenerlos en el próximo webinar que será el lunes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, John. hasta luego. Hasta luego. Bueno. Gracias, Andrés, le salió muy bueno. Bueno, profe, lo esperamos por aquí el lunes. Listo. Bueno, un abrazo. Lo mismo.